Iniciamos la programación de nuestro primer día. Tendremos la mesa redonda El legado de Noé Yitric. En esta conversación contaremos con la presencia de Darío Henao Restrepo. Él es licenciado en Letras de la Universidad del Valle, magíster en Literatura Latinoamericana y doctor en Letras Neolatinas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde ocupó el cargo de profesor durante el periodo 1988-1996. Desde 1996 se desempeña como docente e investigador de la Escuela de Estudios Literarios. En la actualidad es decano de la Facultad de Humanidades, cargo que ha ocupado también en los periodos 2001, 2013, 2019, 2022, 2022 y 2025. Se ha destacado por sus iniciativas académicas y culturales a nivel regional, nacional e internacional. Dirigió 12 ferias del libro del Pacífico en la Universidad del Valle con proyección en las sedes regionales. Fundó el doctorado en Humanidades y dirige la línea Historia, Sociedades y Culturas Afro-Latinoamericanas. Además es fundador y director del Portal Cultural del Pacífico Colombiano, Centro Virtual ISACS, y del Grupo de Investigación Narrativa Colombiana y Latinoamericana. Ha liderado los más diversos proyectos de impacto nacional, entre ellos el Simposio Internacional Jorge Isaacs y la creación de un par de óperas, el Taller de Periodismo Cultural y el periódico La Palabra. Adicionalmente, la iniciativa de la publicación de la obra completa de Manuel Zapata Olivella. También nos acompañará César Valencia Solanilla, doctor en Literatura, Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de la Sorbona en París, graduado en 1982. Investigador, escritor, ensayista y crítico literario. Hasta el 2023 se desempeñó como profesor titular en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde dirigió la maestría y el doctorado en literatura. También fue profesor invitado en la Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing, China, la Universidad de León en España y la Universidad de Bérgamo en Italia. Es autor de los libros Rumor de Voces, La Identidad Cultural en Juan Rulfo y La Escala Invertida, Ensayo sobre la Literatura y Modernidad, publicado en 1996. Como coautor ha publicado Cartografías Críticas y Enseñanza Literaria, El legado de Cristo Figueroa, Literatura y Cultura, Narrativa Colombiana del siglo XX, Diseminación, Cambios, Desplazamientos, volumen 2, La novela colombiana ante la crítica, Manual de Literatura Colombiana, tomo 2. Sus ensayos y artículos han sido publicados en diversas revistas colombianas, mexicanas, francesas, alemanas y chinas, y ha participado como ponente en eventos literarios en varios países nacionales, en varias ocasiones a nivel nacional e internacional. También nos va a acompañar en la moderación de esta mesa el profesor Rigoberto Gil Montoya. Rigoberto Gil Montoya es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual y magíster en Comunicación Educativa por la Universidad Tecnológica de Pereira. Además es especialista en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Caldas y posee un doctorado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ejerce como profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual. Se desempeña también como profesor en el doctorado en Literatura y en las maestrías en Literatura y en Estética y Creación de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es director del Grupo de Investigación en Estudios Regionales sobre Literatura Cultural. En esta ocasión le pedimos al profesor Darío Henao Restrepo que introduzca el video ¿Qué significa historiar la literatura de un país? Por Noé Yitric. Bueno, creo que ustedes recibieron los dos videos. Simplemente decirles que hemos escogido algunos fragmentos que nos sirvan para referirnos al legado de Noé en el terreno específico de la historia crítica de la literatura argentina, y por eso hemos hecho aquí, dura unos 25 minutos, son 3 o 4 fragmentos. Él estuvo en Cali hace unos 7, 8 años haciendo un seminario sobre el tema entre nosotros, y lo llevamos a hacer 2 charlas en el Centro de Nuevas Tecnologías de la época, aquí en la universidad, para que nos quedara el registro de lo que él desarrolló en ese pequeño seminario que hizo aquí en la Universidad del Valle. Entonces eso es lo que vamos a ver para después seguir con nuestra conversación alrededor de lo que nos dejó el maestro Noé Yitric. Bueno, muy buenas a todos los que nos están escuchando y a las personas que están aquí en los estudios de la División de Nuevas Tecnologías de la Universidad del Valle. Este es un evento que hemos querido realizar aquí en una de las teleaulas de la DINTEP,
con el maestro Noé Yitrick. Y hoy vamos a hablar con Noé de un gran proyecto que ya está prácticamente finalizado, que es esta historia crítica de la literatura argentina. Son 12 volúmenes, están ya publicados 11, está faltando el último, el número 12. Aquí traje algunos para mostrarles el proyecto y el objetivo que hemos hablado con Noé para esta sesión es que Noé nos va a contar la experiencia de haber emprendido un proyecto de la magnitud de historia crítica de la literatura argentina, dirigida por él. Todos los volúmenes Noé hace los epílogos, primero hace las presentaciones, bueno, y por supuesto, pues su cargo fue el de director general de la obra, y fue una labor pues enorme, y pues decirles que Noé es uno de los grandes estudiosos de la literatura argentina y latinoamericana, más de 60 años, una obra vastísima. No nos vamos a detener en su currículo, que es inmenso, simplemente decirles que para la Universidad del Valle, para mi grupo de narrativa colombiana, la Escuela de Estudios Literarios de la universidad, pues es un honor, una honra poder tener aquí nuevamente, porque ha venido muchas veces a Colombia y a la Universidad del Valle, a Noé Yitrick, con el que vamos pues a establecer esta conversación con él, a partir de lo que él nos va a contar de lo que ha significado emprender una labor tan enorme como esta de la historia crítica de la literatura argentina. Por eso hemos titulado esta charla y la de mañana, ¿qué significa historiar la literatura de un país? Todas las aristas que esto tiene, y la idea que tenemos acá, un poco alimentada por nuestros encuentros y conversaciones con Noé, es que algún día en este país, en Colombia, los académicos, con los desarrollos que ya hay de programas doctorales y maestrías, pues podamos también dar los primeros pasos para emprender una labor de esta magnitud. Hace unos 20 años, cuando escuché por primera vez a Noé hablando de este proyecto, esa idea rondó en la cabeza de muchos de nosotros y se hicieron algunos encuentros en Medellín, en Bogotá, acá, para pensar en el tema. Y bueno, en el caso colombiano nos dimos cuenta que faltaba mucho por hacer, sobre todo porque este es un país muy fuerte en su configuración regional, país de regiones, y realmente las historias regionales aquí todavía estaban o están, a pesar de que ha habido avances eh, muy precarias, y eso solo lo puede resolver la academia. Creo que esto es lo último que voy a decir para pasarle la palabra a Noé. Este, no es este proyecto surge porque en el conjunto de América Latina, creo que la Argentina es uno de los países con una mayor trayectoria literaria, con un aparato, dijéramos, de investigadores, de críticos, que son los que han permitido tanto de dentro como de afuera. Cuando uno ve los colaboradores de estos volúmenes, se da cuenta que la Argentina no tiene críticos muy importantes, estudiosos, investigadores, incluso escritores que también se ocupan de la reflexión, como es el caso de Noé Crítica. Eh, Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Ricardo Piglia, colaboró en el volumen de Sarmiento, y otros. Y esto da muestra de que se trata de una literatura que desde el punto de vista de sus estudios, de quienes la investigan, es muy poderosa. Dijéramos, los argentinos en eso sí, pues tienen mucho que mostrar y enseñar al continente, y afuera también en la academia, pues, por ejemplo en la norteamericana, existe ya una tradición de investigadores, profesores argentinos en las universidades norteamericanas, algunos también en Europa. En el caso brasileño hay cantidades de académicos de mucha importancia, como uno de los que colabora aquí, Raúl Antero, en Río Grande do Sul. De manera que de esta experiencia, que creo que tenemos que aprender todos los académicos e investigadores en Colombia, es de lo que queremos hablar aquí con Noé. Entonces,
mi estimado Noé, pues es una, como siempre, es una delicia y una fortuna tenerte a ti aquí. Te has venido desde tan lejos a hablar de cómo, qué significa estudiar la literatura de un país como la Argentina. Bueno, es una especie de desafío hablar de algo que uno ha contribuido a hacer, ¿no? Y es como contar cómo uno ha construido una casa, ¿no? Cómo comenzó la idea, con qué se encontró, qué quiso hacer, qué grado de ejecución tuvo y qué grado de realización. eh, una especie de ritmo histórico entre satisfacción por lo que se iba logrando y ciertas reservas porque no se lograba del todo como uno quería. En fin, todo proyecto humano de largo alcance tiene estas características, ¿no? Y todos estos proyectos, o proyectos como este, o cualquier proyecto humano, tiene su momento de origen, a menos que responda a una obligación institucional, ¿no? Que se produce, digamos, como obligación en otra parte y que viene a llenar, a saturar un hueco. Es probable que una institución como una academia, por ejemplo, piense que falta hacer esto o lo otro y que promueva su realización, o tiene proyectos sucesivos que va completando. En fin, no era el caso. Este proyecto no surge de una obligación, sino surge de un conjunto de una historia, por así decir, ¿no? Y la historia es la de, digamos, la historia es la de muchos universitarios que se han visto obligados a enseñar, a dictar cursos, a cumplir con obligaciones académicas y que lo han hecho de acuerdo con parámetros más o menos establecidos en principio. En el ejercicio de la docencia han ido, seguramente a todos nos ha pasado, digo todos, cuando digo todos, de todas partes, nos ha pasado que la realización pedagógica o transmisora de lo que estábamos haciendo había ciertos problemas y nos suscitaba algunas reflexiones, nos suscitaba la posibilidad de algunos cambios, de unas modificaciones, nos hacía cambiar año tras año a la luz en razón de las novedades que se iban produciendo en el mundo, de los alimentos, por así decir, intelectuales que se nos iban ofreciendo, de las respuestas que íbamos obteniendo. En fin, la variabilidad en ese sentido, en una carrera larga de enseñanza, esto tiene estas características y no creo que esté diciendo nada nuevo. En mi caso particular, y ese es el remoto origen de esta idea, fue el ya ser llamado, un poco sin demasiados antecedentes, a ejercer una cátedra universitaria de enseñanza de la literatura argentina en una universidad del interior del país, de la Argentina, la Universidad de Córdoba. En ese momento, digamos, mi respuesta reproducía por lo que yo había transitado cuando era estudiante en la facultad. Es decir, una especie de entrega verbal a los estudiantes por así decirlo, del canon de la literatura argentina, de lo canónico de la literatura argentina. Es decir, esos textos más o menos consagrados, inevitables, de los cuales había que hablar y de los cuales yo tampoco sabía demasiado, nada más que lo que había estudiado, lo que había hecho como estudiante. De manera que, como en muchas otras circunstancias de mi vida, acepté el desafío, me entregué a él, sí, esto lo puedo reconocer con fervor, con entusiasmo, empecé a buscar material y organicé una cátedra que duró un par de años de enseñanza de la literatura argentina, siglo XIX y siglo XX. Bueno, y empezaron a surgir temas de historia de la literatura. Ese episodio, digamos, me dejó
una serie de apuntes sobre lo que podía ser una historia de la literatura que no siguiera los parámetros, las rutas de las historias de la literatura existentes, tanto las europeas como las latinoamericanas que existían, desde luego, ¿no? Que empecé a ver ya con mucho escepticismo. Una historia de la literatura breve de un compatriota mío, pero que vivía en Estados Unidos, Enrique Anderson, me parecía de una elementalidad tremenda. Es decir, era una recopilación, un hilado de nombres a los que les aplicaba ciertos adjetivos de autoridad. Recuerdo algunos, los diarios de Colón no pueden ser considerados literatura porque están llenos de errores. Cosas así, cosas que me parecían intelectualmente ofensivas, ¿no? Era como, digamos, como ese pensamiento de la mafia cuando se le propone algo y dice no ofenda mi inteligencia, dicen los mafiosos, no ofenda. Esas historias de la literatura ofendían la inteligencia, no podía ser una cosa semejante. Entonces, en esa instancia recibo una invitación equivalente a la mexicana de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, cuyo protagonista o el invitador era el profesor David Jiménez. Y también fui ahí a la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Y ahí tuve la suerte de cruzarme con uno de los asistentes, una persona muy curiosa, a quien no nombro pero miro, está aquí directamente, y que es uno de las personas que tuvo mucho que ver en varios de los cambios en mi vida. Es una persona que está incorporada a mi historia. En ese seminario de Colombia, de Bogotá, aparecieron una cantidad de temas relacionados con las posibilidades de una historia de la literatura que no fuera repetir las estructuras de las historias de la literatura corrientes. Entonces había que empezar por pensar en qué eran las historias de la literatura, qué papel desempeñaban, qué función ejecutaban, ¿no? Y bueno, y ahí iban surgiendo esbozos de respuestas, requerimientos de información y sobre todo una reflexión y una discusión, ¿no? De todos los puntos que se desprenden, ¿no? Digo algo simplemente ya probablemente en la conversación puedan surgir más en detalle, pero algo para dar una idea de lo que estoy diciendo. En una historia de la literatura, ¿qué es lo historiable, por ejemplo? ¿Se puede dar por sentado lo que sea lo de historiable? Por lo tanto, si es una historia de literatura, ¿qué se considera literatura como para recogerla en una historia? Y por lo tanto, ¿qué es la literatura? Si es una práctica, es una institución, empiezan a derivar una serie de preguntas que son bastante inquietantes, pero que tienen interés. Tienen interés porque acercan a este fenómeno global en el cual muchos convivimos, pero sin hacernos, dando por sentado que eso descansa sobre conceptos firmes, no descansa sobre conceptos firmes. Lo interesante es justamente lo movedizo, lo que hay que ir descubriendo. Bueno, la experiencia colombiana determinó que esos tópicos que habían surgido en ese seminario de Bogotá fueran recogidos por mí mismo y empecé a escribir. Curioso, lo escribí, cada uno de esos tópicos, y me olvidé de ellos. Los redescubrí hace 2 días. Tengo un libro escrito sobre historias de la literatura. Es increíble, estoy sorprendido, ¿no? Incluso se lo comenté a Darío, y Darío mostró cierta curiosidad malsana, tiene curiosidad malsana por este tipo de problemas, quiere que se le presenten estas cosas. Bueno, en esta especie de permanencia quiso la casualidad
que fuera una librería de Buenos Aires. Ahí había gente, clientes, y de pronto descubro a un conocido. Se acerca, me saluda y me presenta a otro, a una persona que yo no conocía y que me lo presenta como el director propietario de una de las editoriales más importantes de Buenos Aires, la editorial MC, que era la editorial que había publicado Borges, Bioy Casares, etcétera. Y me dice este amigo con el que me encuentro y que estaba hablando, me dice, estaba conversando precisamente con fulano de tal, Bonifacio del Carril, que hace mucho que no se publica una historia de la literatura en la Argentina. Las únicas experiencias que quedaban de historia argentina son 3 títulos. La historia de Ricardo Rojas, que se publicó en 1916, una versión de esta historia abreviada de Rafael Alberto Arrieta, que se publica en los años 40, y una tentativa de una editorial llamada el Centro Editor de América Latina en forma de fascículos que se vendían en los kioscos. Así que fue un éxito editorial muy grande y muy interesante, porque esos fascículos se vendían, mucha gente los consumía. Cada fascículo era un tema de literatura argentina. Yo mismo en la serie escribí algo así como 10 de esos fascículos. Año 76, México, regreso a la Argentina, se produce esta conversación de que estoy hablando y me dice ahí en la librería, ¿por qué no hacemos algo? Me dice este amigo y este editor. Y bueno, hagan algo, hagan algo. Día siguiente me llama, hay una llamada telefónica, me dice, estuvimos pensando en invitarte a que dirijas una historia de la literatura. Y entonces yo respondo, pero yo soy enemigo de las historias de la literatura, es decir, las he combatido, las he criticado, he ido de acá para allá. No, sí, está bien, pero intentemos. Y entonces el desafío, como siempre, me atrajo, me interesó. Entonces dije, a ver si podemos hacer algo diferente como historia de la literatura. Y me puse a reflexionar, a pensar. En un par de días llegué a alguna estructura, alguna idea y formulé un plan. Formulé una idea. La idea era más o menos la siguiente, podemos profundizarla, pero era esta. La historia, lo que se conoce como historia, es un relato, es un conjunto de relatos. Y todos los relatos tienen estructura narrativa. Las historias, estrictamente hablando, griegas y latinas, son relatos. ¿Pero relatos de qué? Y en el caso de las historias griegas, relatos de personajes importantes que gravitaron sobre los acontecimientos de la cultura griega o latina. Y así siguiendo. En las historias de la literatura ulteriores, el héroe no es el general, no es digamos, el iluminado, el místico, lo que sea, es el texto o es el autor. Consideremos entonces los textos. Dejemos de lado a los autores, consideremos los textos. Y consideremos en los textos, digamos, intentemos narrar lo que los textos nos siguen diciendo. Narrar eso en forma de una narración continua. Concebir entonces una historia de la literatura como un gran relato y como todo relato orgánico del siglo XIX en capítulos. Cada capítulo, digamos, como los relatos del siglo XIX, que abre a un nuevo, cuyo final abre un nuevo capítulo. Es decir, hay puntos de transición en ese relato de la literatura. Entonces, pero para hacer ese relato, esos capítulos, digamos, primero, cada capítulo tiene que tener una definición. Tiene que poder ser definido en relación con un momento en el cual hay ciertas experiencias que señalan algo propio del desarrollo de ese objeto que llamamos la literatura argentina.
Pensé en esos momentos y se me ocurrió, quizás con una mentalidad de pequeño comerciante, en una docena. Sí, saben que ya la docena, el concepto de docena quizás ya no se maneja, pero bueno, era una manera, una medida muy canónica, muy imaginativa. Fue, hice un programa de 12 capítulos, es decir, de 12 momentos, cada uno de los cuales encerraba en los gérmenes de una transición que daría lugar al siguiente, y así siguiendo. Determinado eso, hice un pequeño plan, formulé, sí, puedo hacerlo, puedo empezar a encararlo. Mi propuesta es esta, una historia de la literatura de 12 capítulos que tienen los siguientes títulos. Por ejemplo, el primero es un despertar, lo llamé Una patria literaria, porque en el comienzo de la literatura argentina, el gesto de escritura está muy ligado al nacimiento de una nación. Entonces, era una patria literaria. Y el último capítulo digamos, señalaba lo que había ocurrido en el país, en el plano cultural, político y anímico, y cómo había afectado a la literatura. El último capítulo se llamaba Una literatura en aflicción. Es decir, ya no era ya no era un criterio literario de tal movimiento a tal movimiento, de tal obra a tal obra, de la consagración de del éxito, de los grandes valores de determinadas obras y otras cosas, sino, digamos, pensar en esas dinámicas, en las dinámicas que podían estar en cada uno de los capítulos. Y bueno, presenté esa idea a la editorial dijo que sí, me hicieron un contrato absolutamente leonino, ¿no? Un contrato tremendo, leonino, porque una editorial comercial, es decir, querían hacerlo, pero pensaban que no iba a ser un enorme negocio editorial, no era tener los derechos de 100 años de soledad, era una historia de la literatura argentina, ¿no? Y concebida de esa manera nueva, que yo creía que era nueva y yo creo que es nueva en relación con con las historias de la literatura existentes en Argentina y fuera de la Argentina, ¿no? Bueno, entonces me puse a la tarea. Convoqué a una cantidad de gente que estaba trabajando conmigo, les expuse la idea y les propuse que asumieran cada uno un capítulo. Y la idea me parece que la comprendieron, me parece que la sintieron y la comprendieron. Entonces vino el momento en que había que empezar a trabajar. Fíjese qué cosa, qué curiosa. Quien aceptó la responsabilidad del volumen que abría la historia del primero, no era quien podía ponerse en la tarea inmediato, porque como el proyecto era de una editorial, como no había un subsidio ni un salario como que nos permitiera ser rigurosos con las exigencias, había que respetar los trabajos de la gente, los compromisos, las urgencias, ¿no? Y por lo tanto, quien se había comprometido al primer volumen no podía asumir la responsabilidad de hacerlo ya. Quien podía asumirlo en esa discusión colectiva que se realizó era el responsable del número 10. Y entonces empezamos a trabajar con el número 10 en Empezamos a trabajar con el número 10. Entonces, claro, cuando estábamos trabajando con el 10, y naturalmente cuando se terminó, pero le voy a decir más o menos cómo lo hicimos, y me preguntaban, pero ¿tú crees que una biblioteca responsable va a comprar un libro que aparece con el número 10 antes que el número 1? ¿Y va a aparecer el número 1 alguna vez? ¿verdad?
un desconcierto, y además los libreros, esa gente, ese sector indispensable y abominable, ¿no? Por el que tenemos que padecer, pero que es la voz de la razón y el realismo en este tipo de cosas. Dice lo que se puede y lo que no se puede. Pero ¿a quién tenemos que convencer a la gente de que esto va a seguir? Bueno, pero justamente la casualidad quiere que quien pueda ser primero, número 10, responda al criterio no cronológico de la redacción, de la concepción misma de la literatura. No estamos haciendo una cosa que vaya de año en año, de década en década, de siglo en siglo. Estamos tomando momentos de condensación en los que la idea de literatura se discute a través de textos, de tentativas, de éxitos, de fracasos, de elementos que tienen explicables, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y bueno, con cada director de volumen, era una discusión, una conversación, una plática, un arreglo sobre qué constituiría, qué interpretaría ese momento en un trabajo literario, un trabajo concreto, ¿no? De alguien, de otra gente, porque contrariamente a la tradición de las historias de la literatura, esta no podía ser la obra de una sola persona. Ese es uno de los tópicos, hago un pequeño paréntesis, de quienes se ocupan de este tema de la historia de la literatura y que señalan, lo hace un filósofo crítico teórico alemán que se llama Werner Jauss, ¿no? Que dice, las historias de la literatura eran el resultado de la larga carrera de algún profesor, ¿no? Que culminaba su carrera escribiendo una historia de la literatura. Maestro, imagino que haya sido muchísimas las dificultades para, además de, pues, imagino que su prestigio hizo poder que se agruparan una serie de estudiosos para poder no solo concebir, sino sacar adelante el proyecto. Es decir, qué tan problemático fue poder, digamos, unificar como ese criterio, porque con la multiplicidad de gente que participa, imagino que haya sido también problemáticos los enfoques que algunos de esos textos debieron haber tenido a una concepción original que fue armada. ¿Cómo se resolvió eso? Muy buena pregunta, porque ese fue uno de los problemas principales de realización y de convivencia. El punto de partida era que teníamos que respetar las respectivas formaciones. Es decir, sí, y yo sabíamos que fulano era partidario, por ejemplo, de los estudios culturales. No era mi caso. A mí los estudios culturales, yo tengo una actitud crítica respecto a esa tendencia, pero lo invitábamos a ese investigador y teníamos que respetar su formación, ¿no? Y por lo tanto esperábamos el resultado. El resultado tenía ese carácter de su digamos, marca de nacimiento, ¿no? Lo teníamos que respetar, pero también lo teníamos que considerar en su acierto dentro de sus propios lineamientos, o de que no usaba todo, no bastaba afirmar, poner en una cita de Homi Bhabha para que nosotros aceptáramos y nos rindiéramos. No me importa Homi Bhabha, me parece, lo que me importa era lo que este estudioso estaba presentando a raíz, o inspirado en Homi Bhabha o desinspirado de Homi Bhabha. Eso es una exigencia que se daba también, por ejemplo, con la gente muy teñida de psicoanálisis. Bueno, sí, veían ciertos fenómenos que aceptaban encarar desde una perspectiva psicoanalítica. Y bueno, sí,
acuerdo, pero a ver qué pasaba con eso, porque teníamos que considerarlo y teníamos que unificar sobre todo la densidad intelectual, la calidad intelectual y la respuesta a esta idea no convencional de historia de la literatura. No queríamos que por psicoanalista o por estudios culturales o por marxista o por fenomenólogo nos vendieran mercadería. Uno de los, por ejemplo, de los problemas que tuve y que realmente fue muy, muy serio, en uno de los volúmenes, la directora del volumen quería poner sobre todo el discurso feminista. Y yo decía, bueno, muy bien, sí, pero ¿cómo? Y bueno, y quería imponer ahí todas las teóricas del feminismo norteamericanas, italianas, pero no estamos haciendo algo argentino. No podemos y gastar todo nuestro esfuerzo enorme para dar lugar a los teóricos del feminismo. Es casi como si un escritor, y también pudimos tener el problema, cuando estudiamos cuando hicimos el volumen sobre el que se tituló El Imperio Realista, alguien de la editorial nos decía, sí, pero ustedes no consideran los debates que se produjeron en la Unión Soviética sobre el realismo. No, no es eso, no es eso. Es decir, el resultado de los debates sobre el realismo en la Unión Soviética tienen que haber sido asimilados por alguien que escriba sobre el realismo en la Argentina, no en la Unión Soviética. No vengan a hacer el culto de ese tipo de cosas. Lo mismo en materia de feminismo. Pero ¿cómo? Si no ¿cómo vamos a excluir a una feminista muy importante de italiana? Si no, será muy importante. La respeto hasta la veneración, pero no aquí, no en esto. Así que la idea era, sí, respetar los puntos de vista y sobre todo las perspectivas teóricas que cada uno traía, que eran muy diversas, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, con un régimen de exigencias. Exigencias es que desde esa perspectiva nos entregaran algo convincente, algo que nos sirviera y algo que comprendiera este gran relato que estábamos empezando a trazar y no otra cosa. No digamos, una olla podrida de restos teóricos o político-teóricos que podían aprovechar la ocasión para volver a decir las mismas cosas de siempre, ¿no? Muy amables y muy serias acerca de la figura de Sarmiento en Argentina. Y hay una tendencia, digamos, que termina por ser reaccionaria, me parece, a creer que Sarmiento es un repetidor de ideas europeas, un puro repetidor de ideas europeas. Y en mi opinión no es un repetidor de ideas europeas. Puede ser que ciertas formulaciones de aplicabilidad respondan a ideas europeas. Por ejemplo, pensar que el agua que bebemos tiene que ser un agua depurada, a lo mejor es una idea europea. ¿Y qué ¿no? Un amigo mío que criticaba mucho en la Argentina de la noción de progreso, bramaba contra la instalación de la luz eléctrica, el teléfono, el tranvía. No, no es eso, ¿no? A lo mejor Sarmiento esas ideas las tomaba de los Estados Unidos, de Europa, la estructura de la educación, etc. Pero el modo en que procesaba el lenguaje es de una originalidad. Entonces, podemos considerar estas relaciones entre lo que nos viene de afuera y lo que somos capaces de hacer de una manera más, yo diría, más dialéctica y más viva, más bien poniéndonos en la cabeza la página en blanco que tenemos que llenar, que la página ya escrita que tenemos que replicar o que tenemos que imitar, ¿no?
Esta imagen no me parece de todo desafortunada, ¿no? La página en blanco es lo importante. La página escrita, ya escrita, no lo es tanto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta inauguración del simposio. Me corresponde la moderación, pero antes de darle la palabra a los asistentes, si quieren hacer preguntas con respecto a lo que se está planteando acá, pensando en el legado del profesor Noé Djitri, pues yo quisiera preguntarles tanto al profesor César como al profesor Darío en esa relación que tuvieron con el profesor Noé y con la experiencia que él nos cuenta precisamente en esta serie de charlas en relación con la historia crítica, con la posible o ya digamos necesidad de la historia crítica de la literatura colombiana, escuchándolo a él de la experiencia argentina. ¿Ustedes cómo asumirían lo que podría hacerse en relación con Colombia? Es decir, él aquí plantea como unas dificultades iniciales de ese proyecto. En la experiencia que ustedes tienen como docentes y como investigadores, esa historia crítica, ¿cómo podría iniciarse? Hay unos ejes temáticos, me gustaría que el profesor Darío hablara de ellos. ¿De qué modo podría empezar a hacerse ese proyecto? Es decir, por algo estamos acá, sin duda, pero ¿de qué manera podría empezar a hacerse efectivo? Pensando sobre todo en la misma experiencia argentina, donde pues hay unos especialistas, investigadores, escritores, que sería también un caso muy parecido al nuestro, en el sentido en que hay una serie de autores que también podrían entrar a ser parte de esos volúmenes. ¿Cómo podríamos, digamos, vislumbrar inicialmente ese trabajo, profesor Darío? Bueno, uno de las objeciones que le hacía yo siempre a Noé, en las tantas veces que hablábamos del proyecto, me acuerdo una vez en la sala de su casa en Buenos Aires, yo le dije, pero lo que pasa en este proyecto para Colombia es que allá no tenemos así visiblemente un Noé Djitri, que haya empezado el proyecto como empezó el de la Argentina, que empezó como un encargo a Noé Djitri, que regresaba de México, era ya una persona de muchísimo reconocimiento en el mundo de los estudios literarios, de la crítica, era un gran académico. Y entonces yo le decía, ese es uno de los asuntos. Quizás haya gente en Colombia como tú, pero ¿quién está en este momento decidido a eso? Me decían, no, ustedes. Y le dije, sí, porque ustedes tienen mucha capacidad, ustedes tienen gente, ustedes tienen la academia, yo los conozco, porque él ha venido a muchas universidades. Ustedes están maduros. Entonces, yo de esos años acá, y en estos 3 meses previos a la preparación de este simposio, lo he pensado mucho, porque esa es mi objeción principal para el proyecto colombiano. Y la única manera de resolverlo es con un colectivo, porque aquí no va a surgir como una idea de una editorial que llama a un hombre prestigioso que tenía un colectivo y hace un trabajo colectivo. Está clarísimo ahí y está muy bien sustentado en un símil del universo. Es una maravilla cómo Noé plantea el asunto. Aquí podemos resolverlo exactamente como un colectivo. La iniciativa ha empezado por 2 doctorados que tenemos en común, que fuimos los alumnos directos de Noé, porque decidimos, nos volvimos amigos de él y lo traíamos, íbamos, etcétera. Y realmente se volvió nuestro, como yo le decía y se reía mucho, nuestro troesma. O sea, él y era una generosidad y no uno dejaba de escribirle un mail y entonces me decía, ingrato, no han vuelto a escribir. Teníamos que estar siempre en contacto permanente con Noé. O sea, él tejió con nosotros
una amistad intelectual, académica y personal bastante entrañable, ¿no? Y entonces esa fue la pregunta que yo le hice, la objeción, y alcanzamos a discutir esto que con lo que los citamos a ustedes, que son 10 ejes temáticos, de alguna medida hacen parte de una discusión que tuvimos con él alrededor de cuáles serían unos tópicos posibles para iniciar un trabajo en el caso colombiano. Y entonces aquí las puse. Por supuesto no son una camisa de fuerza, sino que son unos ejes orientadores que los podemos ajustar, los podemos ampliar, los podemos precisar, ¿no? Porque después de que él hizo la propuesta, él se reunió con el equipo que él tenía y que creía iba a ser el que le iba a ayudar, como es lo que nosotros estamos planteándonos aquí en este simposio. Es decir, yo he invitado a algunos de los investigadores que yo pienso, porque los he leído a todos, a unos más, a otros menos, los he escuchado, hemos discutido, ¿no? Juan Guillermo sabe cuántas veces hemos hablado de estos temas. Arielito Castillo, pues toda la vida en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, acá, ¿no? Carmen Elisa, bueno, con Carmen Millán varios proyectos. Nosotros los hemos encontrado en muchas partes en estas lides, y tenemos el convencimiento de que hoy existe en la academia colombiana una larga tradición ya de estudios académicos de altísimo nivel en los últimos 30 años. Yo creo que esa es una madurez que tiene hoy Colombia, tanto adentro como afuera. De modo que ese es el convencimiento. Y por supuesto todos tenemos una carrera en la literatura, porque ustedes vieron cuando Noé dice que se refiere a sus primeros cursos en la Universidad de Córdoba de Literatura Argentina. Bueno, a todos nos ha pasado. Y todos cuando quisimos ser profesores, yo cumplí este año 50 años de ser profesor de literatura. Y empecé siendo profesor en primaria, en cuarto y quinto, después en bachillerato, después trabajé 8 años en el Río Magdalena haciendo capacitación para profesores de secundaria y de primaria. Después le fui profesor de estudiantes brasileños durante 9 años. Y siempre tenía que recurrir a las historias de la literatura. Siempre. Uno no puede armar un curso sino con las historias o con las antologías o con los trabajos críticos sobre un autor, así. O sea, de alguna forma la enseñanza siempre ha necesitado de los estudios literarios. Máxime ahora, en donde la academia tiene tantos desarrollos, y una de las preocupaciones centrales de nuestra academia es precisamente cómo poder bajar a los otros niveles estos desarrollos investigativos. Yo dirigí 14 años la revista Poligramas de la Universidad del Valle, y en estos días que la miraba para prepararme para esto, miré las de la Antioquia, que siempre me la mandaban, la de la Javeriana, la de la Nacional, yo las tengo todas. Claro que ahora estorban mucho porque físicamente, ahora están casi todas virtuales, entonces se pueden consultar más fácil. Y eso muestra la cantidad de trabajos que van a servir para esto, ¿no? Lo que se hace en las revistas nacionales. Bueno, van a ver en el rescate de revistas importantes, nos van a servir muchísimo. El rescate que hicimos de letras nacionales, pero ya está, ahí está Mito, está Espiral, está la revista de Indias, y bueno, y no puede tener, están los suplementos literarios del país. O sea, materia es lo que hay. Podríamos decir que en documentos, en archivos, la historia está ahí, o sea, está para ser contada, para ser organizada, para ser seleccionada, para utilizar lo que es el papel fundamental, que aquí hay un capítulo muy bello de Noé en un símil del universo, para utilizar lo que realmente hace la crítica literaria, que es ir estudiando las obras, darle ese tema tan importante que es la valoración, de ser qué es lo que entra y qué es lo que no. Lo que es realmente meritorio e historiable, como habla Noé, y lo que no, ¿no?
Entonces, esos son temas que él aquí maneja muy bien y que seguramente vamos a tener que enfrentar todos nosotros. Este equipo, la propuesta que hablábamos con el ministro es generar, con este comité académico inicial que tenemos, generar un seminario permanente que se llame La Patria Literaria para, de manera regular, en el 24 podamos ir definiendo entre todos, eso es lo que al final de esta jornada esperamos, que ustedes tengan. Yo he leído algunas de las propuestas que ustedes han mandado, otras estarán llegando. Vamos a tener que leernos más entre nosotros, conocernos más, ¿no? Porque es un trabajo grande. Bueno, Noé en su época no existían las nuevas tecnologías de la información. Yo estoy convencido, porque ya lo probé, de que las nuevas tecnologías nos van a servir muchísimo. Nosotros tenemos 2 proyectos grandes que hicimos. En el primero, en el de Jorge Isaac, nos demoramos de 12 años, del 2005 al 2017, que lo cerramos con el último volumen y un simposio, y ahí están los ensayos publicados y a disposición, y está todo Isaac. Yo creo que yo soy muy enamorado de este volumen, que es el de Sarmiento, que es quizás uno de los más grandes, que dedicaban a Sarmiento. Solo hay 2 autores que tienen volumen específico: Sarmiento en el siglo XIX y Macedonio Fernández en el siglo XX. No Borges, sino Macedonio, por un punto de condensación, de impresión. Y Noé, ahí no está, pero pueden mirar en lo que les mandé, la explicación larga que él da, porque uno siempre dice, bueno, ¿y por qué Borges no tiene? Dice, no, Borges está en varios volúmenes, eso irriga toda la literatura argentina. No, ese no era él. Entonces da una explicación muy interesante. Y yo, este de Facundo, lo sigo mucho, porque la inmersión que hice en el caso de Isaac, rescatando los 10 volúmenes, todos los especialistas, me llevó realmente de la mano de María Teresa Cristina a explorar el siglo XIX, los campos intelectuales, las revistas, las disputas, exactamente todo. Y yo soy de los que tengo la conclusión que así como Sarmiento fue tan central en el caso argentino, en el caso colombiano lo es Jorge Isaac. Sin duda alguna el más importante intelectual colombiano del siglo XIX, con una diferencia. Sarmiento llegó al poder y pudo ver realizadas su labor democratizadora y modernizadora. Isaac y toda la generación de liberales radicales que lo acompañaron, incluido Uribe, que fue su amigo y con el que hay cartas interesantísimas, no vieron eso. Ellos vieron fue la derrota de la regeneración en la batalla del 85. Entonces, esas son las diferencias profundas que pueden haber entre una literatura y otra. Entonces, con eso para cerrar, decirles que, por supuesto, cuando Noé inicia el proyecto, él tiene unos puntos fundamentales de esa historia y sabe cómo empieza y cómo va a cerrar. Ese título del último volumen, que es extraordinario, una aflicción literaria, es porque están escribiendo en el periodo de las dictaduras en Argentina. Y ahora seguimos con otro periodo mucho peor, ¿me entiende? Entonces, pero él tenía claro, dijéramos, todo el arco. Nosotros tenemos que pensar también, en el caso colombiano, esos puntos de inflexión importantes, de condensación, de transformación, etcétera. Y más o menos yo he visto que la Academia Colombiana ha hecho esfuerzos. Aquí está la profesora Carmiña Navia, que trabajamos las novelas modernistas de comienzos del siglo, que son muy importantes y claves. Yo, por ejemplo, creo que no se puede explicar a fondo la tradición que de alguna manera le da la vuelta a la generación de los años 50 en Colombia, especialmente García Márquez, Manuel Zapata Olivella, Manuel Mejía Vallejo, si no se tiene en cuenta lo que era hegemónico a comienzos del siglo, cuando la regeneración está en pleno furor, cuando se ha perdido Panamá y tal. Entonces son asuntos que van a ayudar a pensar estos puntos y
y poder salir de aquí, dijéramos, con esos asuntos centrales, y que ya incluso algunos de ustedes digan, bueno, yo me encargo de este volumen, yo me encargo de este, porque después viene la negociación volumen por volumen. Cada volumen tiene entre 20 y 25 colaboradores. Si vamos a hacer 12 o 14, entonces vamos a más o menos a pensar en unos 250 a 300 colaboradores, expertos en distintas materias que hay que mirar, que hay que dirigir, hay que corregir. Por lo tanto, aquí la institucionalidad y los recursos van a ser muy importantes. Esa es como la reflexión que yo me he hecho con la objeción con la que empecé, de si realmente somos, y creo que sí, porque ya tenemos una larga trayectoria de investigadores, no solo la que está aquí presente, los que no han podido venir, sino la generación anterior. Hombres como Álvaro Pineda Botero, como Héctor Orjuela, por ejemplo, dejan unas cosas como Rafael Gutiérrez Girardot, que deja ese libro de crítica que en 2 volúmenes que recopiló aquí nuestro amigo Juan Guillermo, fue maravilloso. Y dice unos puntos altos. Nosotros tenemos de dónde los críticos de los años 50, que ya todos están, un Hernando Valencia Gelke, Telles, Hernando Valencia Gelke, Hernando Telles, y de ahí para atrás hay muchas revistas importantísimas que ya las hemos trabajado, ¿no? Hemos hecho seminarios. Yo estuve en Bogotá en una sobre mito maravillosa, y yo una vez me encerré 3 meses por una beca que me dio Brasil, y me leí Mito al derecho al revés, y tengo 4 cuadernos alrededor de Mito. O sea, me tomé el trabajo de leérmela, como me tomé el trabajo de leerme letras nacionales, y como hay que leerse otras y los suplementos, hay que ir a las regiones. El Banco de la República nos va a ayudar en eso, para empezar a citar a los expertos, a los especialistas en estas cuestiones. Y una cosa que sí les digo que es muy importante: este es un trabajo para gente que esté en la madurez literaria. No, y es la que va a dirigir y a jalonar a los que vienen atrás, a los jóvenes doctores, a los jóvenes investigadores. Pero sí se necesita en esto gente con cierta trayectoria, con cierta madurez literaria. Cuando nos empezó, y con esto termino, el proyecto, yo le pregunté, tenía 72 años, a mí me faltan 4, ¿no? Y bueno, César tiene un poquito más, allá se ríe, yo no sé, Ariel, todos estamos más o menos ahí. No estamos diciendo somos vivos, sino estamos maduros. Ya tenemos recorrido, ya tenemos calle, hemos tragado mucha lectura, hemos ido a bibliotecas, hemos hecho investigaciones, hemos escrito artículos. Esta experiencia es fundamental y es valiosísima. Bueno, ok, entonces ahora sí voy a decir lo que no debería haber empezado a hacer cuando empezó el evento. Bien, yo creo que ya Darío ha dicho las cosas que corresponden, digamos, a los aspectos formales, académicos, y como la mesa redonda que nos convoca se llama Legado. Entonces, por eso yo voy a leer este texto que, bueno, está implícito, pueden hacerse las extrapolaciones del caso. Entonces, esto digamos que es como un legado desde el afecto. Preludio. Decir algo sobre Noé Gittrich, habiendo estado cerca de él por varios años, es bastante difícil, de modo que lo primero que hice fue consultar, por pura manía académica, el diccionario de uso del español de María Moliner, el significado de la palabra legado, que es el título de esta mesa, y encuentro que es sinónimo de herencia, cosa espiritual recibida de los que vivieron antes. Hoy en día, acudiendo a las nuevas tecnologías y de manera bastante fácil, se puede acceder a su extensísima bibliografía y dimensión biográfica
como para una tarea escolar, y a cualquiera le puede producir asombro el listado y la variedad de sus obras publicadas, distinciones recibidas, experiencia docente e investigativa de un extraordinario hombre que estuvo podrido de literatura, como la célebre referencia de Flaubert a su novia Louise Collet, relacionada con su trabajo artístico, contada por Vargas Llosa en su libro sobre Flaubert, y luego, digamos, más o menos reciclada por Borges para referirse a la propia. Es decir, estoy podrido de literatura. Pero pensé que eso lo podría hacer una máquina con pocos clics y en breves segundos. Acceder pues al legado bibliográfico de él. Entonces decidí, no por comodidad de conferencista que recicla lo ya escrito, sino por el afecto y la admiración que le tenemos todos, que lo mejor sería leer el texto que escribí para el homenaje que se le hizo por el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires el 26 de octubre de 2022, que condensa casi todo lo que puedo decir. Si la voz se quiebra, no le pido excusas a la concurrencia. Es un texto que se denomina La segunda patria del adiós. Noyitri estuvo tempranamente condenado, un tanto en la esfera de lo simbólico, a una segunda patria itinerante, por razones políticas en primer lugar, por motivos laborales y familiares en segundo, y por vocación intelectual en los últimos años. Fue muy largo su periplo vital, como extensa su obra literaria, de modo que voy a referirme a lo último, porque me siento concernido y comprometido. Tuve la suerte de ser su amigo y haberlo invitado en varias ocasiones a Colombia y específicamente a Pereira. Aquí disfrutamos a plenitud de su compañía en este lugar perdido en el mapa del mundo. Y tuve la alegría, si así pudiera llamarse a esa tragedia, de promover su última visita a esta ciudad, a Pereira, y de acompañarlo la noche postrera de su vida, cuando se despidió sin decirnos adiós. Durante muchos años y en diferentes periodos, casi como militante de la esperanza de un mundo mejor, Noé fue el mentor, un gran profesor, cómplice, consejero, crítico e intelectual solidario con nuestros posgrados en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nacimos y crecimos como el primer programa de posgrado con acreditación de alta calidad en nuestra universidad, gracias al protectorado académico, el prestigio y la infinita solidaridad de nuestro amigo Noé. Somos sus hijos literarios y sus amigos de tertulia, de modo que ahora solo nos queda guardar por él un lugar amoroso en nuestro corazón y seguir recibiendo el alimento de su infinita sabiduría, es decir, leyendo sus textos, soñando sus sueños, tratando de entender su a veces enrevesada jeringonza estructuralista, disfrutando de su ingenio crítico y de sus propuestas teóricas, o asombrándonos por la grandiosidad que él hallaba en las cosas elementales de la vida. Solía compartir con asombro sus descubrimientos rigurosos frente a los escritores de su país en toda su historia, mientras navegaba por esos ríos amables y graciosos de su narrativa de ficción o de sus ingeniosos sonetos que nos compartió por varios años con fractura única. Porque fue infinita su curiosidad intelectual, su entrega a las letras, su prodigiosa jovialidad, de tal modo que
tener a nosotros a Noé. En Pereira siempre era una fiesta de la fraternidad y la inteligencia. Su segunda patria final, entonces, y permítame reiterar el símbolo, será para nosotros esta pequeña capital de provincia que tanto le gustaba y donde vino acompañado con Roberto Ferro para un viaje sin regreso. Pereira, recuérdalo bien, en cualquier lugar evanescente, de evanescencia etérea en donde te encuentres, querido Noé, donde en Pereira llueve de lado, con ráfagas de agua oblicua, donde florecen sin desmayo las orquídeas y hay papayas que maduran como flores, donde hay unos baños termales que después de tu visita seguimos llamando las termas de Santa Rosa, donde en los restaurantes de carne contigo ningún mesero podía presumir de cortes de ninguna índole, ni nadie pudo convencerte de que la arepa paisa era muy deliciosa, aunque no supiera nada. En Pereira están tus estudiantes de maestría y doctorado que dirán hoy y repetirán por muchas décadas que tuvieron el orgullo de oírte, de ser tus alumnos, de haber gozado de tu sonrisa juvenil, de tu lucidez como gran maestro de literatura. Aquí en esta pequeña ciudad capital de provincia, perdida en el mapa del continente, hemos sido afortunados de haber tenido uno de los más prestigiosos y talentosos escritores de Hispanoamérica, de haberlo escuchado y compartido su conocimiento sin límites de casi todo, de tratarlo en familia y con familia, de disfrutarlo en la cotidianidad. En esta segunda patria del final de sus días tenemos la vivencia reciente de un hombre que nos ha acompañado en esta utopía de un mañana mejor, donde seguramente estaremos un tiempo más amigos y amigas honrando su memoria, es decir, imitando su ejemplo. Como ya te fuiste, querido Noé, no creas que vamos a convertirnos en huérfanos. Seremos siempre tus hijos sin ti. Amigo maravilloso y cómplice de tantos sueños que seguiremos construyendo.